Estimados estudiantes, un placer saludarles. En esta ocasión hablaremos sobre la capacidad jurídica en el contexto laboral. Es importante que tengan presente de que de esta clase tendrán que realizar un trabajo que está constante en el aula EBEA. Bien, la capacidad laboral es fundamental y se constituye un pilar que rige las relaciones entre empleadores y trabajadores. Constituye una habilidad en esa aptitud de las personas para ejercer derechos y asumir obligaciones. Establece un marco jurídico que garantiza la protección de los derechos de ambas partes dentro del contexto laboral. La capacidad legal se aplica en situaciones concretas, desde la contratación hasta la resolución de los conflictos laborales. Muchos tratadistas, Pérez, Gómez, Rodríguez, hablan y se refieren a la capacidad como esa aptitud legal, esa aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, esa habilidad para asumir derechos, obligaciones, siempre relacionadas en el ámbito laboral. Desde luego, de acuerdo a las disposiciones legales y a las relaciones laborales que luego estableceremos como base de esta capacidad. Bien, para hablar de capacidad es necesario que tengamos en cuenta las consideraciones generales de nuestro Código Civil. Al respecto, el 1461 habla y hace referencia a que una persona es capaz cuando se obliga con otra por un acto de declaración de voluntad. Y para esto es necesario que sea legalmente capaz, que dicho consentimiento esté libre de todos los vicios. Estos vicios que ustedes conocen, error, fuerza o dolo, no deben constar. Además, es necesario que recaiga sobre un objeto lícito y tener una causa legítima, justa. El artículo 1462 del Código Civil hace referencia a que toda persona es capaz ante la ley, excepto la que la ley declara incapaces. Es decir, vuelve a la capacidad la regla general, en tanto que a la incapacidad la constituye como la excepción. Esta capacidad está dividida en capacidad de goce y en capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es aplicable a toda persona, sea natural o jurídica. La persona natural, aquella que cumple la mayoría de edad, y la persona jurídica una vez que ha estado y es constituida como tal, es decir, con la inscripción en el registro mercantil correspondiente. La capacidad de ejercicio, en cambio, es aquella a la que se refiere para que la persona sea capaz de contraer obligaciones y ejercer esos derechos por sí misma, es decir, que no necesita de un representante legal. Esta capacidad de ejercicio también se conoce como capacidad para contratar. Hace un momento habíamos dicho que la incapacidad constituye una excepción a la regla que es la capacidad. El artículo 1463 de nuestro Código define a las personas con incapacidad absoluta, a los dementes, los impúberes y las personas sordomudas que no pueden darse a entender ni de manera verbal ni por escrito. ¿Sí? Las personas con incapacidad relativa, en cambio, son aquellos menores adultos que se hallan en interdicción de administrar sus propios bienes, y las personas jurídicas, tema que es interesante ya que no posee voluntad propia, sino actúa a través de un representante legal la persona jurídica. Y en el ámbito laboral, las personas jurídicas contratan, sí, pero a través de sus representantes legales. Las incapacidades absolutas no son únicamente las que acabamos de manifestar. Existen otras particulares que están definidas siempre en la ley. Ahora bien, resumiendo, las incapacidades pueden ser entonces incapaces absolutos, pueden ser incapaces relativos y pueden ser aquellas personas en el contexto laboral que son representantes legales de personas jurídicas que son las incapaces relativas.
Hablando de un contrato de trabajo y la capacidad para contratar, es importante primero definir que el contrato de trabajo es ese acuerdo bilateral en que una persona que se denomina trabajador, ¿sí?, presta sus servicios lícitos y personales a otra que se denomina empleador a cambio de una remuneración que es pactada, ¿sí? Este acuerdo establece derechos y obligaciones entre las partes. Ahora, ¿quiénes son capaces de contratar en el ámbito laboral? Esta capacidad para contratar se refiere a esa aptitud legal de las partes involucradas, es decir, del empleador y del trabajador, para celebrar ese contrato de trabajo. En nuestro país, para ser capaces de contratar también en el ámbito laboral, hace referencia a lo que determina el Código Civil, es decir, debe tener capacidad de goce y también capacidad de ejercicio, que como manifesté es la capacidad para contratar. La capacidad plena para adultos cuando cumplen la mayoría de edad. Tienen capacidad para celebrar contratos y ejercer derechos laborales. Una capacidad para negociar y acordar. Pueden negociar términos y condiciones de empleo en forma autónoma y ejercer derechos laborales y cumplir obligaciones legalmente establecidas. Ahora bien, hay una limitación para los menores, ya que los menores de edad pueden trabajar en determinada edad, a partir de los 15 años, pero únicamente pueden realizar ciertas actividades. Estas son consideradas como regulaciones de tipo especial. Bien, hay también una capacidad limitada para las personas con discapacidad. No quiere decir que no puedan trabajar, pero pueden requerir medidas de apoyo o asistencia legal. Y otras necesitan de un representante legal para poder ejercer sus derechos laborales de manera adecuada. El principio fundamental que se da en este tipo de incapacidades es una no discriminación para garantizar la igualdad de los derechos laborales y también el reconocimiento legal a los trabajadores que son sujetos de derecho. De ahí que se constituye la capacidad legal en una protección realmente en el ámbito laboral. Es una garantía de los derechos laborales. Ahora, es importante determinar que la capacidad en materia laboral es limitada, ¿sí? Hace un momento veíamos, en términos generales, que una persona adulta tiene una capacidad para contratar, si es que no tiene y es determinado como incapaz dentro de la ley. Pero esta capacidad es limitada, no se puede pactar en contra de los derechos de los trabajadores. Es decir, si una persona pacta con un empleador que no se le asegura al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, eso se entenderá como nulo, por más que tenga la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Entonces se constituye en una protección, en una garantía de los derechos laborales. El Estado establece mínimos de cumplimiento obligatorio. La remuneración, por ejemplo, en este momento $460 como mínimo. Nadie podría pactar algo menor, es un mínimo. Bien, también existe una limitación en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales o de medidas legales de protección que se tienen que dar a la mujer embarazada, que se tienen que dar a los dirigentes sindicales, al menor de edad, y también este conjunto de garantías constituyen una especie de punto de equilibrio entre el empleador, que jerárquicamente es más fuerte, con el trabajador, en busca de una justicia, de una dignidad laboral. Muchísimas gracias.